Bienvenidos a esta exploración profunda del libro de los Hechos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado al leerlo, ¿esto es solo una crónica fascinante de la iglesia primitiva? ¿O hay un mapa aquí, un modelo para nosotros hoy? ¿Qué partes son simplemente lo que pasó? ¿Y qué partes nos dicen, así es como debe ser? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Al acercarse a Hechos. Porque no es un libro de historia cualquiera. Claro. Es lo que algunos llaman historiografía teológica. Y bueno, hoy vamos a desempacar un poco qué significa eso y cómo nos ayuda a leerlo bien. A entender el mensaje para hoy. Exacto, para quienes viven la fe hoy. Y para eso, bueno, nos basamos en análisis que ven hechos desde varios ángulos, ¿no? Su contexto histórico, hay estudios serios que defienden su fiabilidad. Sí, gente como F.F. Bruce o Craig Keener, exacto, que lo comparan incluso con historiadores antiguos reconocidos. Pero también miramos su mensaje teológico, los grandes temas. Los hilos conductores. Eso. Y claro, vamos a ver esas experiencias que impactan, como el famoso bautismo en el Espíritu Santo, y cómo diferentes corrientes lo interpretan. Totalmente. Nuestra misión aquí es intentar distinguir, discernir qué cosas narra Lucas porque simplemente ocurrieron así en ese momento. Un precedente histórico, digamos. Lo que pasó. Eso. ¿Y qué cosas presenta él como un patrón divino? Algo que Dios diseñó para que la iglesia siguiera siempre. O sea, lo que llamaríamos una norma prescriptiva. Y eso es clave, me imagino, sobre todo cuando hablamos del Espíritu Santo y las prácticas de esa primera comunidad. Es fundamental, sí. Ok, empecemos por ahí entonces. Decías que Hechos no es solo una crónica. ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué es eso de historiografía teológica? Bueno, imagínalo así. Lucas no es como un periodista moderno que busca objetividad neutral, ¿viste? Ajá. Es más como un director de documental, ponele. Selecciona cuidadosamente los eventos, los ordena, los narra para contar una historia más grande. Con una intención. Claro, para mostrar la mano de Dios actuando en la historia. Era algo común en su época, Escribir historia para enseñar una verdad profunda. Y académicos como F.F. Bruce o Craig Keener, que mencionabas, han argumentado fuerte que Lucas era un historiador competente, fiable para su tiempo. Ok. Pero siempre con ese propósito teológico. Mostrar cómo Dios estaba cumpliendo sus promesas. O sea, no son cuentos inventados. Para nada. Son hechos reales, pero contados de una manera que resalta el propósito de Dios detrás. Exactamente. Como si fueran la continuación, la secuela de la historia que empezó en los Evangelios. Exactamente. Y ahí, justo ahí, está el desafío para nosotros. ¿Cómo distinguimos lo que Lucas solo describe porque pasó, lo descriptivo, de lo que presenta como un modelo a imitar, lo prescriptivo o normativo? Claro. Saber diferenciar esto tiene implicaciones enormes para cómo entendemos la doctrina, la práctica de la Iglesia. Especialmente para grupos, como los pentecostales o apostólicos que ven en Hechos un modelo muy directo. Claro, y no faltan quienes dicen, pero todo eso de los milagros, el Espíritu hablando, eso es como parte del color de la historia, ¿no? No podemos tomarlo literalmente hoy. Pienso en posturas más escépticas hacia lo sobrenatural. Sí, esa crítica existe, obvio, a veces ligada a esta idea de desmitologizar la Biblia, ¿no? Quitarle lo sobrenatural. Ajá. Pero, mira, hay respuestas sólidas desde la propia investigación histórica. El trabajo de Craig Keener sobre milagros, por ejemplo, es monumental. Recopila una cantidad impresionante de testimonios contemporáneos, incluso con documentación médica. ¡Wow! Que hacen que los relatos de Hechos no suenen tan extraños, digamos. Keener argumenta que el rechazo total a lo sobrenatural es más un presupuesto filosófico, muy moderno, postilustración, que una conclusión histórica necesaria. O sea que la historia seria no necesariamente lo descarta. Exacto. Puede de hecho encontrar evidencia que lo apoya. No es fe ciega contra historia, es más complejo. Interesante. Hablemos ahora de la conexión entre Lucas y Hechos. Se dice que son dos partes de una misma obra, ¿verdad? Hechos 1.1 parece decirlo. Sí, es clave. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esa conexión es fundamental. Si el Evangelio de Lucas narra lo que Jesús comenzó a hacer, Hechos narra lo que Jesús continuó haciendo. Pero ahora, a través de su Espíritu y de la Iglesia. Como han dicho varios estudiosos,
Hechos trata de los hechos del Cristo ascendido. Jesús sigue siendo el protagonista, se entiende, actuando a través de sus seguidores llenos del Espíritu. Entendido. ¿Y cuáles son, digamos, las grandes ideas o temas que impulsan esta segunda parte de la historia? ¿Qué quería destacar Lucas? Hay varios temas centrales que se van entrelazando. Uno clave es lo que podríamos llamar el plan divino. Lucas usa mucho una palabrita griega, deidei, que significa es necesario o tenía que ser así. Duarte. Sí, la usa para marcar momentos cruciales. El sufrimiento de Jesús, su resurrección, la predicación a los gentiles. Es como si dijera, atención, esto no es casualidad, esto es parte del guión de Dios, anunciado ya en las Escrituras. Como un plan desarrollándose. Los eventos de Hechos son ese plan desarrollándose, tal cual, como una trama divina que avanza paso a paso. Ok. Y otro tema. Otro es la expansión programática. Hechos 1:8. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, funciona como el índice del libro. La historia sigue esa ruta geográfica. Ajá. Pero lo fascinante es cómo avanza. Cada salto geográfico importante es impulsado por una intervención divina clara, a menudo sobrenatural. Pentecostés para Jerusalén, la guía del Espíritu a Felipe para ir a Samaria, la visión a Pedro para ir a los gentiles con Cornelio, el llamado directo del Espíritu a Pablo y Bernabé para la misión. O sea, no es que primero pensaron la estrategia y después pidieron ayuda divina. Parece al revés. Exacto. Ese es un punto crucial para interpretar Hechos. La experiencia, la acción del Espíritu, muchas veces precede y moldea la teología de la Iglesia. Los obliga a entender las cosas de una manera nueva. Interesante. Y eso conecta con el tercer gran tema, la universalización de la salvación. Lucas muestra cómo las barreras entre judíos y gentiles se derrumban. El eunuco etíope, Cornelio, el gran debate en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Claro. Todo apunta a una iglesia diseñada por Dios para ser multiétnica, unida no por la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo y la experiencia compartida del Espíritu. Si Jesús sigue actuando a través del Espíritu y el Espíritu impulsa todo, entonces, ¿podríamos decir que el verdadero protagonista de Hechos es el Espíritu Santo? Absolutamente. Más que Hechos de los Apóstoles, a veces se le llama Hechos del Espíritu Santo. Y con mucha razón. Tiene sentido. Lucas lo presenta no solo como un poder impersonal, sino como el director activo de la misión. Está constantemente guiando de forma personal. Le dice a Felipe, acércate a ese carro, le indica a Pedro, ve con esos hombres, wow. Aparta a Bernabé y Saulo para la misión, les prohíbe ir a ciertas regiones. Incluso la decisión del Concilio de Jerusalén se anuncia diciendo, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es el líder divino en acción, sin duda. Hablemos de una de las acciones más características del Espíritu en Hechos, el llamado bautismo en el Espíritu Santo. Lo vemos en Pentecostés, capítulo 2. ¿Sí? En Samaria, capítulo 8, con Cornelio en el 10, en Éfeso en el 19. ¿Cómo entender esta experiencia? Bueno, aquí hay matices en la interpretación, ¿sabes? Algunos, como Roger Stronstad, enfatizan que para Lucas esta experiencia es principalmente una investidura de poder para la misión. Capacitación para testificar. Exacto, una capacitación para ser testigos. Y no necesariamente coincide con el momento de la conversión. A veces es posterior. Ah, ok. Otros, por ejemplo, David Bernard, desde la perspectiva de la unicidad, lo ven como una parte integral de la experiencia inicial de salvación, junto con el arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Ya. Pero más allá de las diferencias en el cuándo o el cómo, ambos coinciden en que es una experiencia poderosa, identificable y fundamental en Hechos. Algo pasa. Y Piña ¿menciona Lucas alguna señal externa de esta experiencia? A menudo se asocia con hablar en otras lenguas, la glosolalia, ¿no? Este es un punto central en la interpretación pentecostal clásica. Sí. Argumentan que Lucas presenta intencionalmente el hablar en lenguas como la señal inicial, la característica de recibir el Espíritu. ¿Y dónde se ve eso? Mira los casos. En Pentecostés, Hechos 2.4, lo primero que se dice es que comenzaron a hablar en otras lenguas. Cierto. Con Cornelio y los gentiles en Hechos 10:45-46, el texto es súper claro. Dice que los judíos creyentes se asombraron de que el don del Espíritu cayera sobre los gentiles porque los oían hablar en lenguas. ¿El por qué? Ese por qué establece una conexión causal directa. La prueba fue oír las lenguas.
Esa fue la evidencia que los convenció. Entiendo. Así parece presentarlo Lucas. En Éfeso, Hechos 19:6, cuando el Espíritu vino sobre ellos, dice que hablaban en lenguas y profetizaban. De nuevo, la primera manifestación mencionada, las lenguas. Ok, ¿Sí? Y en Samaria, Hechos 8. Ahí no lo dice explícitamente. Cierto, no lo dice. Pero algo tuvo que pasar que fuera visible y llamativo porque Simón el mago vio que se daba al Espíritu y quiso comprar ese poder. Ah, claro. Tuvo que ver algo. La inferencia más lógica, viendo el patrón general del libro, es que vio algo externo y evidente, muy probablemente algo como las lenguas u otra manifestación carismática clara. Y el hecho de que ocurra con diferentes grupos, judíos en Pentecostés, gentiles con Cornelio, discípulos de Juan en Éfeso, eso parece indicar un patrón, ¿no? Exacto. La interpretación pentecostal diría que esta repetición en grupos tan distintos establece un patrón normativo, al menos para la evidencia inicial de esta experiencia del Espíritu. Importante distinguir eso de los dones de lenguas de 1 Corintios. Claro, distinguen esto de los dones de lenguas para la edificación de la iglesia que Pablo regula después. Además, esta evidencia visible tuvo un papel argumentativo crucial en Hechos. ¿En qué sentido? Fue la prueba que Pedro usó en Hechos 11 para convencer a la iglesia de Jerusalén de que Dios había aceptado a los gentiles, sin necesidad de la ley mosaica. La experiencia visible, las lenguas, validó un cambio teológico enorme. Ok, esto nos lleva de vuelta a la pregunta clave. Si hay patrones como este, ¿cómo podemos estar seguros de que es un modelo a seguir y que es solo parte de la historia, algo de ese momento? Necesitamos alguna guía, ¿no? Totalmente. No podemos simplemente tomar cualquier cosa que hicieron y convertirla en una regla para hoy. Necesitamos principios de interpretación sólidos. ¿Cómo cuáles? Bueno, una pauta básica es la cautela. Una narrativa describe lo que pasó, no automáticamente lo que siempre debe pasar, a menos que el autor, Lucas, en este caso, dé señales claras de que esa es su intención. Buscar la intención de Lucas. Exacto. ¿Qué cosas repite? ¿A qué le da más énfasis en la narración? ¿Cómo conecta estas historias con las enseñanzas más directas que encontramos en otras partes, por ejemplo, en las cartas de Pablo o Pedro? Tiene sentido. No es leerlo como un manual de reglas, pero tampoco ignorar los patrones que el propio autor parece estar destacando. ¿Hay alguna forma práctica de identificar esos patrones normativos? Podríamos pensar en algunos criterios, como unas pistas que nos ayudan a discernir. A ver. Se repite. Si una práctica aparece consistentemente en diferentes situaciones, con diferentes grupos de personas, judíos, gentiles, samaritanos, eso sugiere que Lucas lo ve como algo más que un evento aislado. Podría ser un patrón. Como el bautismo en el nombre de Jesús o la experiencia del Espíritu con lenguas. Podrían ser ejemplos, ¿sí? Segundo criterio. Encaja con la enseñanza general del Nuevo Testamento. Si una práctica en Hechos ilustra perfectamente una enseñanza clara que se da en otras partes, en las cartas, por ejemplo, es más probable que el principio detrás sea normativo. Como la coinonía, la generosidad de Hechos 2 y 4, que encaja con los llamados a amarse y ayudarse. ¿Qué enfatiza el autor? ¿A qué le dedica Lucas más espacio? ¿Qué temas resaltan los discursos importantes? Por ejemplo, los sermones de Pedro y Pablo nos muestran el mensaje central, el querigma, que consideraban fundamental. El núcleo del mensaje. Eso es. Y cuarto, hay validación divina directa. A veces, Dios interviene de forma sobrenatural para iniciar o confirmar algo, como vimos con la inclusión de los gentiles. Esa acción divina directa le da un peso especial, sugiere que es su voluntad. Vale, esas pistas suenan útiles. A ver, intentemos usarlas. Volvamos al bautismo en el nombre de Jesús, que aparece varias veces. Hechos 2:48, 8:16, 10:48, 19:5. ¿Sería normativo, según estas pistas? Apliquemos la lógica. Se repite. Sí, consistentemente se usa esa fórmula o una muy similar cuando se describe un bautismo cristiano en Hechos. Ok. Encaja con la enseñanza. Sí, las cartas hablan mucho de ser bautizados en Cristo, de identificarse con su muerte y resurrección, como en Romanos 6 o Gálatas 3. Bautizarse invocando su nombre encaja perfectamente con esa idea de identificación personal con Él. Tiene lógica. Énfasis del autor. Aparece en momentos clave de respuesta al Evangelio.
empezando por el primer sermón en Pentecostés, donde Pedro lo manda explícitamente. Arrepiéntanse y bautícese cada uno, en el nombre de Jesucristo. Cierto. Validación divina. Es parte de la respuesta al mensaje que el Espíritu mismo está validando con poder. Entonces, todo apunta a que Lucas presenta esta fórmula bautismal como la práctica normativa de la iglesia primitiva. Entendido. ¿Y qué me dices de la famosa comunidad de bienes, de Hechos 2 y 4, donde vendían propiedades, lo compartían todo? ¿Es ese el modelo económico obligatorio para la iglesia? A ver, apliquemos de nuevo. Se repite. Solo se describe así en Jerusalén, en los primeros capítulos. No vemos ese modelo exacto en otras iglesias, fundadas por Pablo, por ejemplo. Ah, buena observación. Y Hechos 5 aclara que era voluntario. Pedro le dice a Ananías que la propiedad era suya antes y después de venderla. El problema fue mentir, no el no vender. Pudo ser una respuesta a una situación muy específica de ese momento en Jerusalén. Ok. Encaja con la enseñanza. Aquí es interesante el principio de generosidad, radical, de compartir, de cuidar de los necesitados, la koinonia. Eso sí es un tema constante en todo el Nuevo Testamento. Pablo dedica capítulos enteros a colectas. Juan dice que si vemos a un hermano en necesidad y cerramos el corazón, el amor de Dios no está en nosotros. O sea, al principio sí, la forma específica no tanto. Exacto. La forma específica de vender todo no se repite ni se manda en otros lugares. Énfasis del autor. El énfasis de Lucas parece estar en la unidad, el amor y la generosidad sobrenatural que motivaban esa práctica, más que en el sistema económico en sí. Validación divina. El resultado fue positivo, favor, crecimiento, mostrando la bendición sobre ese espíritu de generosidad. Entonces, conclusión. La conclusión sería, la práctica específica de vender todo fue descriptiva, propia de ese momento y lugar. Pero el principio de koinonía radical, de generosidad sacrificial, ese sí es normativo para todos los tiempos. Clarísimo. Y sobre cómo tomaban decisiones importantes, especialmente las doctrinales. Pienso en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Hechos 15 es fascinante porque parece ofrecer un modelo, un paradigma. Ante una crisis doctrinal fuerte, ¿debían los gentiles seguir la ley de Moisés para salvarse? Vemos un proceso muy claro. ¿Cómo fue? Pablo y Bernabé cuentan su misión entre los gentiles, experiencia guiada por Dios. Ok, la experiencia. Segundo, buscan fundamento en las Escrituras. Jacobo, el líder en Jerusalén, cita al profeta Amós para mostrar que la inclusión de los gentiles estaba en el plan de Dios. Experiencia y escritura. Tercero, toman una decisión colectiva. Dice que les pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. No fue una decisión de uno solo. Comunidad. Cuarto, y clave, reconocen la guía del Espíritu Santo. La carta que envían dice, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Atribuyen la decisión también al Espíritu. ¡Wow! Y quinto, comunica la decisión con sensibilidad pastoral, pensando en no poner cargas innecesarias a los nuevos creyentes gentiles. Ese proceso suena muy sólido. ¿Sería normativo? Este proceso sí parece un modelo normativo para enfrentar crisis doctrinales o tomar decisiones importantes. Combina experiencia, escritura, discernimiento comunitario y la búsqueda activa de la guía del Espíritu. Además, el principio de liderazgo compartido por ancianos, los presbítero, se ve en otras partes de Hechos y se desarrolla mucho en las cartas pastorales. Tiene mucho sentido. ¿Y el mensaje central que predicaban? El famoso querigma. ¿Hay un núcleo consistente que sea normativo? Definitivamente sí. Si analizas los sermones clave, Pedro en Hechos 2 y 3, Pedro a Cornelio en Hechos 10, Pablo en Antioquía en Hechos 13, encuentras un patrón clarísimo, un núcleo que se repite. ¿Cuál es ese núcleo? Siempre giran en torno a Jesús. Como su vida, muerte y resurrección cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Cómo Dios lo resucitó, y ellos son testigos oculares, y lo exaltó como Señor y Cristo. La promesa del Espíritu Santo para los que creen. El llamado urgente al arrepentimiento y la fe en Él para recibir perdón de pecados y el don del Espíritu. Y a veces una advertencia sobre un juicio futuro.
siempre Cristo en el centro. Es un mensaje totalmente cristocéntrico, enfocado en la obra salvadora de Jesús y la necesidad de responderle personalmente. Este núcleo del Evangelio, repetido por diferentes apóstoles a diferentes audiencias y confirmado por señales del Espíritu, sí es claramente normativo. Es el mensaje que la Iglesia debe proclamar, siempre. Ok. Y finalmente, ¿qué nos enseña Hechos sobre la vida espiritual diaria, la conexión con Dios, especialmente en medio de dificultades, de persecución? Un tema transversal y muy fuerte en Hechos es la dependencia radical de Dios a través de la oración. No es una actividad secundaria o un agregado piadoso, es el motor de todo. Se ve mucho. Muchísimo. Casi cada paso importante en Hechos está precedido o acompañado por oración intensa. La elección de Matías para reemplazar a Judas, la venida del Espíritu en Pentecostés, estaban orando. La respuesta a las primeras amenazas en Hechos 4, oran y el lugar tiembla. La elección de los diáconos en Hechos 6, para poder dedicarse a la oración y la palabra. La oración antes de la acción. La apertura a los gentiles. Pedro estaba orando en la azotea cuando tiene la visión. El envío de Pablo y Bernabé en Hechos 13, la iglesia ora y ayuna. La liberación milagrosa de Pedro de la cárcel en Hechos 12, mientras la iglesia ora fervientemente por él. La oración es presentada como la causa directa de la intervención divina y del poder para la misión. Y es notable que cuando enfrentan persecución, como en Hechos 4, Exacto. No oran pidiendo seguridad o que se acabe la persecución. Oran pidiendo audacia, parresia en griego, para seguir hablando con valentía a pesar de las amenazas. pedir valentía, no comodidad. Esa dependencia constante en oración, esa búsqueda de dirección y poder en Dios, especialmente ante la oposición, se presenta como un modelo normativo clarísimo para la vida de la Iglesia y del creyente. Bueno, hemos recurrido bastante, ¿eh? Desde entender hechos como historia con propósito divino, esta historiografía teológica, Sí. hasta el desafío de leerlo buscando modelos para hoy, distinguiendo lo descriptivo de lo normativo. Un desafío constante. Vimos al Espíritu Santo como el gran protagonista, el director. ¿Y cómo identificar esos patrones normativos clave, usando esas pistas? La repetición, la coherencia teológica, el énfasis del autor, la validación divina. Hablamos de esa experiencia del Espíritu que se hace notar, del bautismo en el nombre de Jesús, del núcleo del mensaje centrado en Cristo, el querigma, El principio de coinonía radical. la comunidad, la generosidad y esta dependencia vital en la oración constante. Exacto. Hemos intentado usar esas pistas para navegar esa distinción, que no siempre es fácil, entre lo que simplemente pasó y lo que Lucas nos presenta como un camino a seguir, un modelo. Y ahora, para terminar, un último pensamiento. Hechos tiene un final. Curioso, ¿no? Termina con Pablo en Roma predicando abiertamente y sin impedimento, dice Hechos 28:31. Se siente como que falta algo, ¿no? Continuará. Muchos creen que ese final abierto es totalmente intencional por parte de Lucas. Así, Sí, como que no cierra la historia porque la historia no había terminado. Ni ha terminado ahora. A veces se habla, medio en broma, medio en serio, del capítulo 29 de Hechos, El capítulo que sigue. que es el que seguimos escribiendo nosotros. La iglesia de hoy como continuación de esos hechos del Cristo ascendido a través de su Espíritu. La historia continúa. Eso nos deja con una pregunta potente para reflexionar, ¿no? Si reconocemos estos patrones, estos planos de hechos, ¿qué partes de nuestra vida de fe, personal o comunitaria, necesitan quizás una renovación a la luz de esto? ¿O qué partes se ven confirmadas mostrándonos que seguimos construyendo sobre esa misma base apostólica? Claro. O dicho de otro modo, ¿qué significa realmente para nosotros hoy ser esa continuación viva de los hechos del Espíritu Santo? Una pregunta que, bueno, nos invita a llevar estas ideas más allá de la simple información Y aplicarlas. y aplicarlas a cómo vivimos nuestra fe cada día.